titulado su ponencia Las acciones constitucionales para la protección de las formas de vida construidas alrededor de los ríos en Colombia. Bárbara, bienvenida. ¿Qué incidencia tienen, sí, las acciones constitucionales para la protección de esas formas de vida que ciertas comunidades, principalmente comunidades rurales en Colombia, pues construyen alrededor de los ríos? ¿Sí? Y para ello, pues un primer objetivo que yo busco desarrollar es efectivamente buscar toda esa literatura que nos da cuenta de toda esa riqueza hídrica que hay en Colombia, ¿cierto? Todas las ciénagas, todos los páramos, todos los bosques, todo eso que se construye alrededor de ríos, como el río Amazonas, como el río Magdalena, como el río Cauca, como el río Sinú, como el río Atrato, que eso pues digamos allí ahí está evidenciado, suficientemente evidenciado. Y por otro lado, el segundo objetivo está relacionado con eh, cómo profundizamos en esas acciones constitucionales, entendidas también como no solamente como acciones constitucionales, sino como mecanismos de participación en el marco de una constitución de 1991 que nos trae una promesa alrededor de esa democracia participativa y de cómo a través de estos medios de acciones constitucionales, pues estas comunidades logran proteger esos estilos y esas formas de vida que ancestralmente, tradicionalmente han construido alrededor de los ríos. Mi metodología es básicamente revisión pues dogmática, revisión documental y revisión de algunas sentencias en esa búsqueda en la que me encuentro. Para mirar cuáles son esas relaciones sociales, culturales o socioecológicas que construyen las comunidades alrededor de los ríos, un primer acercamiento a estas culturas está con el concepto de los bienes comunes. Es decir, son comunidades que conciben el agua como un recurso vital, como un recurso sagrado. Y desde esta teoría podemos entender el agua como un bien común porque se construye como una base ecológica de la vida que permite la preservación, que permite, al ser vida, distribuirse de manera equitativa porque involucra a varios miembros de una comunidad. Y un segundo concepto que yo creo que es fundamental para acercarnos a estas relaciones socioecológicas que se construyen alrededor de los ríos por las comunidades, es precisamente el que nos trae Orlando Fals Borda en 1979 con el término de culturas anfibias. Y es que ligado a este concepto de bien común, ¿sí?, en el que pues, el agua es colectiva, también está que alrededor de esta agua colectiva se han construido pues historias de vida, modos de vida, llega a tal punto que construye identidades, ¿no? Construye fábulas, determinan estilos de música, crean encantos, crean espíritus, ¿sí? Alrededor de los ríos está, por ejemplo, el duende, la llorona, y entonces hay una concepción alrededor del río como un bien colectivo, pero adicionalmente a eso como un bien que construye identidad y construye relaciones sociales, en donde el río no es solamente para los seres humanos, sino que también es indispensable para pues, otros seres de vida, otros animales, pero también para creencias y para símbolos, ¿no? Como los espíritus, por ejemplo. Un tercer acercamiento, además de los bienes comunes y de lo de culturas anfibias, sí, está el de los derechos bioculturales, que aquí pues quiero remontar a la sentencia T622 del 2016 de la Corte Constitucional. En estos derechos bioculturales están enmarcados específicamente en las comunidades étnicas, indígenas y afrocolombianas y afrodescendientes, pero allí se reconoce que estas comunidades étnicas tienen el derecho a administrar y a ejercer tutela de manera autónoma en sus territorios, conforme a esas costumbres y a esas formas de vida que han construido pues también de manera por largos años y de manera ancestral. Estos derechos bioculturales, ¿sí?, van a tener también un vínculo muy estrecho con la noción de y el movimiento de los comunes y de los bienes comunes.
¿sí? Es decir, y con los derechos de las minorías, y con los derechos de tercera generación, en donde allí pues lo que se va a prevalecer es precisamente que el agua tiene otro significado. Para Vandana Shiva, la destrucción o el menoscabo de los recursos naturales como los ríos, pues va a implicar socavar la identidad cultural de estas minorías étnicas o de estas comunidades rurales campesinas, ¿sí? Y entonces allí lo que se da es una competencia de identidades, ¿sí? Entre quienes conciben el agua como comercio, propiedad privada, y quienes lo ven como algo sagrado. Y en estas dos identidades del agua, en estas formas distintas de acercarse al agua, pues viene la promesa de la Constitución del 91. Y esa promesa de la Constitución del 91 nos dice dos cosas. La primera, pues es que la Constitución es ecológica, es decir, el derecho al medio ambiente sano, y la justicia ambiental, ¿no? Y la justicia ambiental que se logra por medio de un elemento fundamental, que es la participación de las comunidades. Y por otro lado, además de la Constitución ecológica, pues está el principio democrático, es decir, a diferencia de la Constitución de 1886, la Constitución de 1991, pues deja de un lado o avanza más bien de esa democracia representativa a una democracia más participativa, en donde los mecanismos de participación pues son fundamentales, ¿no? Entonces la revocatoria, la consulta popular, el cabildo abierto, ¿sí? Todos se constituyen como algo fundamental, en parte en esa democracia participativa y directa. Son todas las acciones administrativas y judiciales que las comunidades y las personas pueden entablar para la defensa de sus derechos. Todo esto en el marco, vuelvo y repito, de una concepción de la Constitución que aboga por la democracia participativa y el principio democrático. Es decir, es un principio que se expande cada vez más. Y en ello, pues las acciones constitucionales son a la vez acciones constitucionales, pero también mecanismos de participación. Y eso pues muy claramente nos lo señala la Corte Constitucional cuando nos habla de la justicia ambiental en la sentencia C389 del 2016.